Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. ¿Estás? Excelente. Oye, un capítulo qué más bueno, y tenemos... Qué bueno. Ay, perdóname, un capítulo ¿No? más. Sí. Tenemos invitado especial, déjate lo presento. Por Él favor. es Antonio San Juan, es químico en alimentos, él es experto en sistemas de gestión, además de que es experto en gestión de riesgos y en el tema de continuidad en el negocio. Oh, muy bien. Bienvenido, Antonio. ¿Puedo decirte tocayo? Sí, adelante, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo están? Hola, excelentes. Es un placer tenerte aquí Muy con bien. nosotros y justamente aprovecharte porque vamos a tocar un tema bastante interesante que es la gestión de riesgos. Así es, bastante interesante, bastante controvertido y hay mucho de dónde moverle ahí. Sí, claro. Exactamente. Entonces, Juanito, no sé si quieras iniciar con el intro. No, yo prefiero que sea directamente nuestro invitado, Antonio, quien nos haga la introducción al tema para ya irnos de lleno y con todo, porque yo creo que hoy va a ser más bien como una entrevista. Sí, creo que va a ser un poco más entrevista, pero a mí sí me gustaría empezar con algo. Cuando hablamos de sistemas de gestión de riesgos, normalmente nos referimos a una guía de las guías de ISO, que es la ISO 31000 y que también tiene familia, de la cual podremos hablar más adelante en el programa, pero me gustaría que la charla la pudiéramos enfocar un poquito hacia esa guía. Entonces, no sé si te gustaría introducirnos un poco hacia la guía 31000, Antonio. Sí, claro que sí. Bueno, como bien mencionan, hay existe una guía, una norma dedicada a la gestión de riesgos, que en este caso es la ISO 31000, y como bien mencionas, tiene una familia de normas complementarias. Tenemos la 31010, que se enfoca a las herramientas, y también por ahí tiene esa sí es una guía enfocada directamente a vocabulario o a conceptos que pueden aplicarse a ambas normas. Y pues la 31000 básicamente nos habla de manera inmediata de la gestión de riesgos. Hablando de la gestión de riesgos en general, pues esta norma es relativamente reciente o bastante nueva, tiene apenas su segunda versión que salió en 2018 y la primera fue en 2010. Digo, hablando de las normas ISO, es algo bastante reciente, que no por ello la gestión de riesgos no es algo que se esté ya tratando con anterioridad, ¿no? Pero ya como norma, tiene apenas sus 10 añitos, que hablando de normas es algo reciente. Ok. Oye, hay una pregunta. Yo recuerdo que empieza a aparecer este término de la gestión de riesgos o de los análisis de riesgos con la estructura de alto nivel de las guías ISO. Esa estructura viene con ISO 9000 en su última versión, pero me llama la atención que la primera versión de 31000 es 2010 cuando hizo 9000, Versión 2015. sale varios años después, ¿no? Se integra varios años después. No sé de qué forma se trabajaba anteriormente la gestión de riesgos. Sí, digamos que ya de manera formal, al menos en 9001, se introduce hasta el 2015, justamente porque ya se tiene este antecedente de tener una norma de gestión de riesgos que sale más o menos en 2010. Digo, la versión anterior a 9001 fue 2008, entonces más o menos entra a la par y ya es que se puede introducir a 9001 como concepto. Ahora, ¿cómo se venía trabajando la gestión de riesgos? Como lo comentaba, si bien es una norma nueva, pero no es algo ajeno, ya se tenía o ya tiene ciertos antecedentes. Al menos hablando de 9001, pues teníamos ahí las acciones preventivas, otras normas que tienen que ver con la evaluación de la conformidad, pues ya mencionaban una pequeña parte de riesgos, y no bien riesgos en toda la organización, pero sí enfocados a los temas de imparcialidad, que te mencionaban cómo eh,
cómo interviene o cómo tratas estos temas de inversiones que no lo ponían como riesgo, pero sí ya empezaban a mencionarlo, ya de manera formal, al menos en las más conocidas, que podría ser 9001, pues ya se introduce hasta apenas hace 6, bueno, ya 7 años, porque ya estamos en 2020. Sí, ya pasamos de año. Oye, y bueno, programas anteriores, Juan y yo hemos hablado de temas que no tienen que ver como tal de riesgos, pero en muchos de esos temas que hemos tocado siempre caemos, no en conclusión, pero sí lo alineamos mucho a que hay que tener ese enfoque basado en riesgos, porque muchos de los controles están derivados o van a derivar de ese análisis de riesgo que podamos determinar, pero creo que siempre hemos dejado al aire el concepto de riesgo. ¿Cómo podemos Ujú. definir un riesgo? De hecho, si me permiten rapidísimo, es algo que debemos de tomar muy en cuenta porque, como bien lo menciona Antonio, va a ser un elemento presente en cualquier tipo de sistema de gestión, invariablemente del alcance bajo el cual está dirigido dicho sistema, porque podemos encontrar los riesgos de diferentes naturalezas, tan solo de carácter legal Mm, o por cuestiones operativos. fortuitas, por cuestiones de calidad u operativas, Mm. o incluso ahora por cuestiones de la información. Si bien entiendo, ya la gestión de riesgos está abarcando todos esos aspectos, ¿cierto? Es correcto, sí. Y qué bueno que lo mencionas. Ahorita que comentabas que la gestión de riesgos aplica para la mayoría de los sistemas de gestión, si no es que ya todos, lo han ido introduciendo poco a poco. Y también los avances tecnológicos han, digamos que obligado de cierta manera a generar nueva normativa que tiene que incluir la gestión de riesgos. Yo me voy un poco más atrás, igual no con la formalidad que hoy ya la tenemos, pero desde que inicia la historia de las normas en cuanto a querer sistematizar, desde que tenemos un proceso, ya como humanidad empezábamos a vislumbrar que necesitábamos eh, to- llegar a tener una manera para evitar, llámese problemas, llámese amenazas, pero siempre lo veían en términos de pérdidas. Y aquí me voy a la parte financiera, que es como inició toda esta gestión de riesgos en la parte financiera. ¿Cómo evitar esas grandes pérdidas que se han visto a lo largo de la historia? Ahí tenemos devaluación en Latinoamérica, tenemos temas de la Gran Depresión en Estados Unidos, pero siempre enfocado a lo financiero. ¿Cómo evitamos que esas pérdidas vuelvan a suceder o tener un antecedente para poder evitarlos? Desde ahí ya teníamos como esa noción de tratar de prevenir, tratar de evitar situaciones que no son deseables. Y eso lo empezamos a sistematizar y a bajar a los procesos. Ahora, cuando empezamos a sistematizar toda la industria, pues nos dimos cuenta que necesitábamos también empezar a disminuir todos los riesgos a los cuales pueden estar presentes en esos procesos, y es como se empieza ya a formalizar poco a poco todo este tema de la gestión, y ahora ya como se llama, como pensamiento basado en riesgos. Claro. Muy bien. De hecho, al final del día, y yo creo que eso es importante para nuestra audiencia, todo tipo de riesgo va a tener un impacto económico de una u otra manera. Entonces, como bien mencionas, su génesis de este esquema, de este sistema de gestión, siempre la base va a ser una base económica, porque no importa Correcto. qué hablemos, ¿no? Una falla de calidad redunda en pérdida económica. Un desastre natural también me representa una pérdida económica. Y obviamente, un incumplimiento legal también me va a acarrear una pérdida económica y el impacto puede ser muy fuerte, puede incluso comprometer a la organización. Entonces, eso ya nos ayuda a entender que este sistema de gestión lo que hace es ayudarnos a darle esa solidez económica a una organización, previniendo todo tipo de riesgos. Me atrevo a decir todo tipo de riesgos. Es correcto. Y si lo queremos ver como en términos mundanos, eh, podemos hacer una analogía con nuestros antepasados, ¿no? Ellos, ¿qué necesitaban? Y lo podemos ver en muchas culturas que tenían adivinos, que lo que les ayudaba era a tratar de predecir eventos futuros o el futuro Ujú. como tal.
La gestión de riesgos, ya aterrizándolo un poquito, nos va a ayudar a eso. Igual a través de técnicas de probabilidad, vamos a empezar a tratar de predecir esos eventos futuros. O sea y que ahí eres ya brujo. caemos. No, no es cierto. Podría decirse que un estadístico o una persona dedicada a la probabilidad trata de hacer eso. Tomar un poco de lo que los humanos de nuestros antepasados querían hacer, es predecir este futuro, tratar de predecirlo para justamente evitar pérdidas en guerras, evitar pérdidas económicas, pero ya aterrizándolo un poquito, más o menos eso es lo que se trata de hacer con este pensamiento basado en riesgos. Ver hacia el futuro para prevenir esos eventos que no deseamos. Y aquí ya empiezo a soltar algunas palabras que son importantes en este concepto de riesgo. Evento, no deseado, pero también existe lo que sí deseamos, ¿no? Y ahí podemos empezar ya a diferenciar la parte positiva, la parte negativa del riesgo como tal. Muy bien. No sé qué quieres comentar, Ara. No, justamente el que podamos conceptualizar el tema de riesgo, o sea, ponerle un concepto a riesgo, porque como bien lo decían, ya vinieron al tema varias palabras que están asociadas al concepto y que va también, van a ser utilizadas para el análisis del mismo, ¿no? De los riesgos. Bien, yo creo que también es importante detenernos un poquito con los conceptos, porque, pues dado que nuestra audiencia es variopinta, puede que tengamos algunos escuchas que no estén familiarizados con lo que es un sistema de gestión o con lo que es la gestión de los riesgos. Y por eso va a valer mucho la pena que Antonio nos ayude como que no a simplificarlo, pero sí a presentarlo de una manera un poquito más desmenuzada. Por ejemplo, mencionas, Antonio, lo que es un evento tanto no deseado como deseado. Yo creo que de manera intuitiva todos entenderíamos que es un evento no deseado, pero ¿nos podrías ayudar más a entender el otro concepto, un evento que sí puede ser esperable? Sí. ¿Qué pasa? Cualquier actividad humana, al final de cuentas, va a llevarnos a tener un evento que puede que nos ayude o nos aleje de cierto objetivo. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo tengo como objetivo llegar a una cita a las 2 de la tarde. Y ya sé que para llegar de punto A a punto B, debo de planificar una serie de situaciones, tomar cierta ruta, etcétera, etcétera. En este ejemplo, voy a realizar este viaje de punto A a punto B en un automóvil y sé que debo tomar cierta ruta que es la que me va a llevar a que yo logre el objetivo, que es llegar a cierta hora. Para eso tengo que planificar, no sé, el trayecto es de 1 hora, porque lo he hecho en repetidas ocasiones, entonces ya tengo cierto conocimiento. Voy a tomar la ruta que normalmente tomo, y ahí es donde se pueden presentar los acontecimientos no deseados. ¿Qué puede ser? Un accidente. Que se averíe el auto, que se ponche una llanta, un accidente, que haya una manifestación, muchísimas cosas que ya sabemos las personas que vivimos en una gran ciudad, ¿no? Pero ¿cuál es el lado positivo? ¿Qué puede suceder que haga que yo cumpla ese objetivo de manera más rápida? Es decir, si mi objetivo era llegar a las 2, que lo logre antes. No sé, en ese momento estaban cerradas todas las calles y llegué rápido. De pura casualidad o por probabilidad, todos los semáforos se pusieron en verde. Entonces ahí empiezan a jugar todas esas variables a mi favor. Y esto implicó que yo llegara a mi destino, que cumpliera mi objetivo con un mejor rendimiento. Entonces son todos esos sucesos que van ocurriendo y que tienen cierta probabilidad de suceder, en esta ocasión jugaron a mi favor, que pueden también jugar en mi contra. Y entonces ahí es donde tenemos esa balanza de qué tanto positivo tengo, qué tanto negativo tengo. Y ahí también
entra otra de esas palabras que ayudan a entender qué es la gestión de riesgos, que es esa planificación. Yo ya con anterioridad, igual consciente o inconscientemente, estaba planificando mi ruta, puede que haya revisado el Maps antes de salir para ver si había algún bloqueo, el chequeo rutinario del coche para que no haya afectado el tema de la avería o de las llantas. Entonces ahí ya más o menos empiezan a jugar todos esos factores que al final, como bien comentaba Ara, van a ayudarnos a trasladar o a poner en números un riesgo. Bien, ahora, digo, es un ejemplo sencillito en el cual tú vas aplicando los conceptos de la gestión de riesgos, pero eso nos podría dejar con la idea de que un evento es una situación fortuita. ¿Es así? Son elementos que tú no controlas o que difícilmente puedes prever, como, digo, tomando tu ejemplo, que te toque que Sí. todos los semáforos se ponen verdes. Sí, digo, en este ejemplo digamos que sí fue algo fortuito o otra vez, en términos de probabilidad, pues existe la probabilidad de que esto ocurra, pero puede ser una probabilidad muy baja. Ahora, eso no significa que no puedas controlarlo. Va a haber situaciones que sí están dentro de tu control, que ya más adelante lo iremos aterrizando y lo iremos explicando. Todas esas situaciones o todos esos eventos que sí están dentro del control de una persona o una organización es lo que va a ir ayudando a tomar esas medidas o esos controles para ir minimizando los riesgos o como lo comentabas, llegar a un riesgo cero, ¿no? Que igual ya después podremos hablar de eso, que digamos que si le preguntamos a alguien de probabilidad va a decir que eso es imposible, ¿no? Pero sí acercarnos a ese punto, ¿no? De no tener ninguna falla. Que eso sería como que lo más Lo más ideal. lógico, no, lo más lógico pensar, no existe el cero absoluto. Te puedes acercar lo más posible, pero solo mitigamos, ¿no? Que de hecho ha sido una frase recurrente en nuestro podcast. Nosotros mitigamos, no eliminamos riesgos, ¿no? Es correcto, sí. Siempre vamos a hablar de mitigar. Y ya si hablamos de eliminar, pues nos vamos a lo drástico, ¿no? En este ejemplo de llegar del punto A al punto B, pues cómo podría eliminar todos los riesgos o todos esos ejemplos de riesgo que fui mencionando, pues simplemente no salgo de mi casa, ¿no? Lo más Sí, fácil es no hacer nada. exacto. O sea, trasladarlo, ¿no? Recuerdo mucho que en varias ocasiones platicábamos de este tema y era como, o dejas de hacer eso que te está causando como los O que lo haga alguien conflictos, más. o trasladárselo a alguien más. Oye, se me ocurría un ejemplo de lo que hablabas. Justamente, obviamente los semáforos no los puedes controlar, ¿no? Pero sí existen herramientas que te pueden ayudar a controlar esos factores que te pueden llevar a no llegar al horario que tienes que llegar. Como, digo, en el ejemplo de trasladarte de un lugar a otro, es como irte o utilizar una herramienta como Waze, en el cual te Sí, va a dar un navegador. alternativas, ¿no? De por dónde sí vas a pasar libremente sin que te topes con la manifestación o que te topes con, no sé, un accidente, qué sé yo. Y retomando también un poco, que era algo que muchas veces se ha hablado, el riesgo cero. Bien lo decía Juan, yo sí considero que el riesgo cero no existe, ya dábamos el ejemplo que se puede trasladar o Sí, no simplemente existe. dejar de hacer, pero en realidad es la mitigación de los riesgos. Aquí la pregunta estaría enfocada, ¿cómo es que nosotros mitigamos riesgos? Justamente al conocer, y aquí ya lo voy a trasladar un poco a un proceso. Mientras más conocimiento tengas de lo que estás haciendo, en este caso de A a B, lo podemos traducir en un proceso, mientras más conozcas, mientras más sepas, y voy a empezar a meter más palabras que tienen que ver con la normativa, del contexto en el cual está esa situación, ese evento o ese proceso, más conocimiento vas a tener para saber cuáles son todas esas probabilidades de ocurrencia de un evento que ya sea que lo mejoren o ya sea que lo empeoren, pero entre más conocimiento tú tengas, más vas a saber por dónde ir, qué sí puede pasar, qué no puede pasar, te puedes ir haciendo de experiencia o como también lo llaman, este conocimiento histórico.
Entonces, mientras más herramientas y más conocimiento tú tengas, será mejor tu habilidad para poder mitigar estos riesgos que pueden presentarse. De Claro, hecho, ajá, adelante, adelante. perdón, No, adelante. adelante. Y de hecho, creo que también es como muy factible en el momento en que en una empresa estás implementando ya, sí, implementando el tema de del análisis de riesgo, justamente es acudir a como a los expertos de los procesos, ¿no? A la gente que en realidad está metida en el proceso y que te puede contar cuál es la realidad o su realidad de todos los días, cuáles son los problemas que se presentan y en la frecuencia que se están presentando esos problemas, porque existe una relación importante entre la severidad o el impacto que va a tener un problema y la probabilidad en que están ocurriendo estas situaciones, ¿no? Sí, yo me puedo presentar de forma muy alarmista y decir, no, paren todo, aquí se va a caer todo, ¿no? Se va a caer el edificio porque esto, pero alguien con el conocimiento adecuado me puede decir, no, ¿sabes qué? Es que las cosas son por aquí. Y Mira, entonces, síguele. sí es importante tener al experto en el proceso, pero también es importante ver las cosas desde afuera, que ahí es donde entra el tema de este líder en gestión de riesgos o responsable de riesgos, para ver un poquito las cosas desde afuera, porque algo con lo que nos podemos encontrar muchas veces es cierta incapacidad para medir o detectar nuevos riesgos. Entonces, ese ya es un tema aparte y por ahí podemos caer en una plática bastante extendida de por qué es que afectó tanto el tema de pandemia, pero justamente va por ahí, en esa incapacidad que tenemos a veces de detectar nuevas situaciones. Bueno, yo ahí tengo 3 notas nada más. La primera de ellas, acabo de ser víctima de un evento fortuito y me desconecto unos segundos. Sí, nos dimos cuenta, Juanito. Sí, yo lo sé. Pero bueno, eso pone de manifiesto lo que nos comenta nuestro invitado Antonio de que los eventos suceden. Y obviamente ahorita uno como siendo nuevo en esto del podcasting, pues no tiene la experiencia y por ende, pues el evento se presentó, pero ya con la experiencia y tomando las medidas pertinentes, reduciremos el riesgo. Ahora, comentas tú que obviamente la gente del proceso, a través de su expertise, de sus conocimientos y de otros miembros de la misma organización, pueden ayudar a analizar para reducir el riesgo. Eso me sugiere que de alguna manera las organizaciones están gestionando sus riesgos a pesar de desconocer la existencia del estándar ISO 31000. No sé si mi apreciación es correcta. Y Sí. último. Ese quiero que lo retomemos porque uno de los elementos que más, o más bien, la línea bajo la cual nos manejamos nosotros son alimentos. Y estas decisiones que se toman ante un riesgo nos han llevado a ver casos muy extremos, como el hecho de destruir una gran cantidad de materia prima por la sospecha de un riesgo sanitario o por la existencia de un criterio de calidad muy mínimo, pero que hace que se desprecie un producto que puede ser de calidad y de inocuidad en grandes cantidades. ¿No es cierto, Ara? Pero Exactamente. dejemos la nota 3 para después. Primero quiero retomar lo que ahorita comentábamos. Yo siento que de manera intuitiva, la gente ya está empezando a gestionar sus riesgos a pesar de existir un estándar, ¿no? Sí, sí, totalmente correcto. Y era, creo que con las preguntas con las que iniciábamos es más o menos desde cuándo viene. Y qué bueno que mencionas esa palabra intuitivo, porque justamente eh, me remonta a inicios de la humanidad, cómo fue que empezamos a medir qué era bueno para nosotros o qué era malo para nosotros, de manera intuitiva o instintiva. Y ya si lo queremos ver en términos de proceso, pues justamente las personas empiezan a hacer esto de manera intuitiva. Si yo ya vi que por ahí esa máquina cada cierto tiempo falla, pues yo que soy el operario, pues ya sé cómo trabajarla, qué le tengo que picar, qué le tengo que mover para que no produzca ese error. Pero lo hago de manera intuitiva.
nadie me dijo que lo tenía que hacer, simplemente yo porque me quiero ahorrar problemas o porque me quiero ahorrar tiempo, etcétera, ¿no? Pero ya es hasta que, y es curioso porque ya cuando le damos un nombre y le damos cierta, pues como cierta línea, cierta mecánica de cómo se debe hacer, es importante que recordemos eso, que ya lo hacemos, porque pasa, ¿no? Cuando algo se vuelve obligatorio o una normativa o una regla, empezamos a tener como este rechazo de que es algo nuevo, que es algo adicional, y ahí ya la cosa como que ya no empieza a funcionar. Pero si empezamos con esa parte de que es intuitivo o instintivo y que en muchas de las ocasiones ya lo estamos haciendo, es más fácil tratar, bueno, terminar de entender o de terminar de aterrizarlo. Y tenemos muchos ejemplos. ¿Cómo sabíamos que el fuego nos quemaba, no? Porque alguien se acercó mucho, se quemó y dijo, ok, ya no lo vuelvo a tocar. Sí. Y incluso como niños o como infantes, así es como vamos aprendiendo. Sí. A través de prueba y error, decimos, ok, por ahí no va porque es peligroso, por aquí sí, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a ese tema que mencionaba de la destrucción de materia prima, esto me lleva a otra interrogante. En tu práctica profesional, ¿te has topado, supongo yo, varias veces con la negativa por parte de los líderes de una organización de implementar un esquema de estas características? Y por eso saqué a colación el hecho de que de manera, si tú quieres, intuitiva, ellos ya están gestionando sus riesgos. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el estándar 31.000 que fortalezca esa gestión de riesgos para que la organización lo adopte como un estándar que le sea una herramienta útil? Justamente lo que comentaba hace un momento, el conocimiento. Cuando uno hace las cosas de manera intuitiva, pues se queda normalmente ese conocimiento en la persona que lo está realizando. Nadie más lo sabe. Ahora, ¿qué quiere hacer o cuál es la idea de esa gestión de riesgos? Al igual que otros sistemas de gestión, pues sistematizar las cosas y que este conocimiento no quede en las personas o en un individuo en particular, sino que sea propio de la organización. Eso es lo que busca. Y ahora, como organización, pues al final lo que quieres es tomar decisiones informadas y que no vayan a tener esos efectos negativos o que te vayan a producir pérdidas. Y otra vez, cuanto más información tengas, cuanto más sepas sobre un tema, pues vas a tener la certeza de que va a salir las cosas como las estás planificando. Entonces, sí es complicado, pero más que nada es cómo se presente. Normalmente eso tiene que hacer ante la alta dirección, o los directivos, o quien esté a cargo, pero para no tener esas negativas hay que saberlo vender, o es cómo se esté vendiendo. Es- pero siempre caemos en esta parte de que es un trabajo extra, sí es un trabajo extra, pero de manera inicial, que al final se va a ver convertido digamos que no en ganancias, pero sí en no pérdidas. ¿Cuánto dinero puede que no estés perdiendo gracias a esto? Es algo abstracto y es algo complicado de que lo entiendan, pero si se puede aterrizar y se sabe vender, pues es más fácil que lo vayan aceptando. ¿Sabes qué? Mm. Creo que también como la palabra clave es prevención. En lo que estás trabajando justamente es en hacer un análisis de cosas que tal vez ya te pasaron o que tal vez nunca te han pasado, pero que cabe la posibilidad que en algún De que momento suceda. pase y estás analizando Sí, justamente el impacto que pueda tener a la organización. Porque puede ser tal vez algo, una situación en la cual el impacto sea mínimo, que en realidad la pérdida vaya a ser algo despreciable o insignificante y que puedas clasificar como un riesgo muy bajo, pero puede ser algo que tenga un impacto verdaderamente importante que te puede llevar, como decía Juan, ¿no? A cerrar o a perder el negocio, a cerrar tal vez una línea, y entonces ahí ya podrías clasificar como un riesgo alto, ¿no? Pero
A lo que voy, yo creo que todo concluye en que tienes que hacer, o ese análisis justamente que se hace es para prevenir cualquier situación que pueda suceder y bajo la prevención sería la forma de vendérselo justamente a los directivos, ¿no? Que creo que también los directivos deben de estar muy convencidos, deben tener la convicción de trabajar con enfoque basado en riesgo, ¿no? Y obviamente comprender cuáles son las ventajas de trabajar bajo esta línea. Ahí también vale la pena comentar que yo creo que tanto Antonio como nosotros nos movemos en ámbitos similares, porque lo que ofrecemos como servicio va sobre conceptos más que intangibles, invisibles. Realmente esa es por eso mi inquietud de preguntarlo, porque es como la inocuidad. La inocuidad es algo que debe estar presente en tu alimento el mayor tiempo posible, porque es muy fácil de perder. Pero cuando tú lo ofreces, nadie lo percibe, ni la organización, ni el cliente, ni el usuario final. Nadie percibe la inocuidad. Solamente la perciben en su Cuando no ausencia. existe. Cuando Es no correcto. está, y Hasta siento que es lo mismo que en el sí, riesgo. es correcto. Hasta que no llegan los problemas, es que se acuerdan de que tenían esa herramienta o de que existía eso. Y tan intangible es que la misma norma lo pone en esas palabras. Eh, Prácticamente el principio de la norma dice creación de valor y protección del valor. ¿Qué es el valor? Otra vez llegamos a algo intangible, pero mientras lo tengas protegido, que regresamos al principio de la norma, todo está bien. Al momento en que esa protección se pierda y que vengan los problemas, es que ahora sí dicen, Sí. es que ¿por qué no habíamos previsto ese riesgo? ¿Por qué no lo habíamos analizado? ¿No? Tal vez Va de lo mismo. claro, tal vez podríamos entender el valor como elementos intrínsecos al producto o servicio que ofrece la organización, para también, digamos, no materializar el concepto, pero sí colocarlo en un plano de entendimiento para la audiencia y decir, bueno, ¿cuál es el valor de tu organización? Bueno, depende de qué seas, ¿no? Si eres una empresa de tecnología de información, pues per se la información que tú estás trabajando, manipulando, distribuyendo, recuperando o almacenando. Si fueran activos económicos, bancarios, pues es más que obvio. Si son alimentos, como en el caso nuestro, pues estamos entendiendo esa parte, aunque también ahí puede entrar el servicio. Pero entonces podríamos ver que el valor es aquello que acompaña al producto o servicio que ofrece la organización y que obviamente se busca proteger. Pero sin Correcto, duda es sí, correcto. sí es difícil. Y es curioso porque si ya vemos desde la ISO 9001 que te hablan de las acciones correctivas y preventivas, las acciones correctivas es algo que las empresas medio asimilan bien, ¿no? Y los empiezan a implementar y llevan la metodología. Pero cuando entras al terreno de la acción preventiva, cuando viene su auditoría de seguimiento, Te la sacas de la manga. se inventan dos, tres cosas porque no tienen nada. Les es demasiado abstracto pensar en la prevención, ¿no? Oye, Y ya ya ahí ni tengo, siquiera hablemos de la mejora continua. Ahora eso llévalo a un estándar mayor que es la ISO 31000, pues estás hablando de otra dimensión para algunas organizaciones, probablemente. perdón, a mí me queda, justamente empecé a pensar y dije, bueno, ya cuando estás haciendo un análisis de riesgo, obviamente analizas como las situaciones, los peligros o el modo de fallo de lo que ya conoces, de lo que ya te ha pasado. ¿Qué pasa cuando en realidad no tienes previsto, no has visualizado, tu imaginación no llega a ese punto de decir, ¿y si llega COVID? Justamente tocando el tema de COVID, nadie Sí, 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 traía, bueno, sí. creo que de este lado, del lado de América, pudimos haber hecho buenos análisis de riesgo porque estábamos viendo lo que estaba sucediendo en Asia y Exacto. en Europa. Pero cuando llegó a Asia, creo que también hubo puntos muy débiles, aunque ya existían protocolos sanitarios porque ya había pasado con otros virus.
y existían ciertos protocolos, pero aún así hubo puntos como débiles. Pero bueno, viéndolo ya aquí en México, creo que nadie pensó, nadie tuvo en mente que iba a pasar esto, ¿no? Eso tomándolo como ejemplo, pero cuando en realidad no tienes idea de que algo te puede suceder, ¿eso cómo se aterriza? Justo era lo que planteaba hace un momento, donde decía que lo más complicado es esa visualización de eventos que jamás han ocurrido. Tratar de hallar riesgos no inexistentes, pero que no han pasado, digamos que o que tienen un histórico tan lejano que crees que ya no van a volver a pasar. Eso es complicado. Y más aún, tener conciencia de que ocurran, entonces lo hace como más y más y más lejano, ¿no? Es complicado, pero no imposible. El punto es que digamos que si alguien tiene la idea, se tome en cuenta. Igual si se quiere ahí archivar un poquito, pero que en algún punto se haya pensado en este plan que no haga que cuando ocurra todo mundo salga corriendo en pánico, sino que digan, oigan, ¿se acuerdan que allá muy lejano alguien había tenido la idea de que esto posiblemente fuera a ocurrir? Y se Digan, puso un ok. posible control. No sé. Ajá, y que por ahí archivamos algo de qué debíamos hacer en este momento, pues Es vámonos a que echar no un llevo clavado por ahí. control de documentos. No, Juan, Y, eso ya y, es muy y drástico. no, eso ya, si ya hablamos de eso, pues seguramente Estamos ni de ruidos perdidos. estaremos hablando. ¿Sabes qué me quedo pensando? Yo em, lo relaciono mucho con el tema de HACCP. Obviamente HACCP es una herramienta para la gestión de riesgos, pero me quedo pensando mucho, obviamente en estas herramientas siempre se pide que todo lo que vas a presentar como un posible peligro, siempre esté sustentado con algo, o sea, está sustentado con un documento, con algo teórico, o sea, no solo es decir por decir. Tú hablabas de las probabilidades de haber tal vez algún historial, algo estadístico, algo que ya se tenga. Pero me quedo pensando cuando las situaciones no se han presentado en tus instalaciones, no se han presentado en tu planta, pero tal vez se han presentado en tu sector. Tal vez en la industria fulana de tal, en la industria quesera, se presentó alguna situación en la cual hubo un riesgo importante o se presenta una contaminación importante. Tal vez a ti nunca te ha pasado, tal vez en el estado en el que estás nunca ha pasado, pero sí existe en el sector en el que te mueves. Entonces creo que también está en el que alguien se tenga que estar informando constantemente cómo se está moviendo tu mercado, ¿no? O tu sector. Sí, y no solamente estarte informando, sino igual, me voy a bajar un poco a la norma. La norma habla de este involucramiento de las partes interesadas. Mm. Partes interesadas, ahorita que haces el comentario, pues si tu giro de negocio es hacer quesos, pues una parte interesada es toda la industria de lácteos. Entonces, podrías tener a alguien dedicado a investigación, de decir, mira, esto pasó aquí, esto pasó por acá, y eso lo tiene mucho la industria farmacéutica. Desafortunadamente no ha aterrizado tanto en la industria de alimentos, pero sí lo tiene en cuanto a como ese research de eh, cómo se comporta eh, esa tal molécula. Seguramente ya hay una investigación que la trabajó. Entonces, tener como toda esa investigación, todo ese background que te ayude a otra vez a la toma de decisiones. Y entonces puedes presentar, si bien no es un histórico tangible que te haya sucedido a ti, pero sí, mira, oye, es que sabes que esto ocurrió en este momento y lo volvemos a tener con el tema de pandemia. Si bien no fue a la magnitud que se esperó en su momento, pues allá en el 2008-2009 ya se había tenido una situación similar, que si bien a esas alturas la menospreciamos o no decidimos tomarla en cuenta por X y razones, pues el hacer uso de esta información hubiera prevenido ciertas situaciones a época actual, ¿no? Que creo que fue más un tema de decir, no va a pasar nada, y pues terminó Un pasando, ¿no? tema político, de hecho, ¿no? Un tema político, y si nos vamos al histórico, pues ahí tenemos plagas que mataron a no sé cuánto porcentaje de población mundial, ¿no?
Entonces también fue como, pues, tratar de tapar la situación con un dedo o tapando los ojos. Claro. Sí, no, además, pues, habían muchos antecedentes, ¿no? Es Teníamos correcto. la influenza, ¿no? Que es la H1N1. Teníamos también las variables del MERS antes de llegar a los SARS. Entonces, sí hay un histórico al que pudiéramos apuntar. Y en el sector alimenticio, aunque no está tan robusto como lo que nos comentas en farmacéutico, pues tenemos también las estadísticas de ETAs, de enfermedades transmitidas por alimentos, y que a lo mejor no a toda la cadena, pero sí a ciertos segmentos de la misma, nos ayuda muchísimo conocer esta información porque sabemos de la potencialidad que puede tener un alimento en detonar un evento que sería un brote de una ETA, ¿no? Ahora, no sé, yo creo que tengo que ser la persona fea del programa del día de hoy y decir que tenemos que pasar a la reflexión, digo, a las conclusiones, pero no quiero ir luego, luego, la verdad es que es un tema vasto, enorme y muy, muy interesante. Me gustaría que comentáramos algo más antes de pasar a las conclusiones. No sé si tú tengas algo más, Sara. Pues creo que sí nos faltó tocar algunos temas, pero tal vez lo veremos en un próximo programa porque creo que nos extenderíamos mucho. A mí sí me interesaría un poco el que pudiéramos ver cómo funciona algún tipo de estas herramientas, cuáles serían los criterios de las personas que buscan implementar una matriz de riesgo, saber qué herramientas existen, cómo seleccionarlas, cuál es la ideal para su organización, si es un servicio, si es un producto, a lo que se dedica su empresa. Obviamente si está en el sector alimentos, si está en un sector que no tiene nada que ver con la industria de alimentos y tal vez es de transporte. Eso me gustaría que pudiéramos revisar tal vez en otro programa porque creo que de ahí se derivarían los temas que tocábamos de probabilidad, de severidad, cuándo se determinan ciertos controles. Hay por ahí un concepto que le llaman riesgo residual, que creo que es sumamente importante tocar, porque también decíamos, o sea, el riesgo jamás va a ser un riesgo cero, a menos de lo que ya mencionaba Antonio, o no hacemos mejor nada para que no demos motivo Sí. a que haya riesgos, o transferir ese riesgo a alguien más, ¿no? A responsabilidad de alguien más. Pero en todo caso, si nosotros determinamos el riesgo, definimos controles para mitigar el riesgo, aún así va a quedar por ahí un residual del mismo, ¿no? Entonces, no sé, Antonio, si tú quisieras agregar algo más antes de pasar a conclusiones. Claro. Sí, bueno, creo que todo eso que comentas ya, ya para verlo aplicado y empezar a meternos un poquito a lo que son las herramientas, de ya llevarlo a la práctica, cómo se aterrizan todos esos conceptos que ahorita estuvimos platicando. Creo que podemos empezar justamente con este punto que quedó sin tocar de la situación, ¿no? De donde por X y razón se decide tirar o destruir cierto lote o de producto o de materia prima. Ya digamos que aterrizando algunas herramientas, podemos llegar a explicar ese punto. Entonces, ya en la práctica, pues tenemos una infinidad de herramientas que podemos hacer uso, incluso combinarlas, que es lo que normalmente se hace, y ya podríamos empezar a hablar de la otra norma, que es la que acompaña a la 31.000, que es la 31.010. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ahora es el momento, ¿no? De hacer nuestras conclusiones del programa de hoy. ¿Nos ayuda, Sara, con tu conclusión? Claro que sí. Yo creo que el enfoque basado en riesgos, como bien lo mencionaba, te lleva a la prevención y que existe una relación directa, ya cuando hablamos de sistemas de gestión, cuando las empresas tienen un sistema de gestión implementado y obviamente está siendo revisado, auditado, debe existir una relación directa entre justamente este análisis de riesgo y las no conformidades que se levantan, porque debería de haber una disminución de no conformidades si es que nosotros estamos haciendo un análisis correcto para prevenir todas las fallas que podemos llegar a tener. Entonces, sí tener en mente que si tenemos una matriz de riesgos, tenemos controles, pero mis no conformidades van en incremento lejos de ir en decremento o están siendo repetitivas, entonces quiere decir que tal vez los controles que estoy definiendo no son los correctos o tal vez mi análisis no está siendo correcto.
Muy bien, yo brevemente sí comentaría, digo, me dejaste pensando en lo de las acciones correctivas, su incremento o decremento o el número estable de número de no conformidades, pero eso sería como que tema para otro programa. Yo, yo sí pienso mucho en la parte de la base para generar toda esta gestión de riesgos y esa base es indudablemente la medición y la recuperación de datos. Particularmente veo que las organizaciones van a tener que empezar a medir el riesgo en función de lo que les costaría un evento no deseado, en este caso una falla, porque nadie hace realmente el ejercicio, lo estiman, lo intuyen o lo malabarean con datos, saben que no deben caer en ese error, pero no saben exactamente cuál es el costo del error o el costo de la no calidad o el costo de no controlar un riesgo. Entonces, eso debería formar también parte de la medición que haga la organización, porque de ahí va a partir después todo el análisis y las acciones y herramientas que se pongan en juego en este sistema. Nada más. Antonio, Y tus pues, conclusiones. Sí, creo que voy a tomar las dos ideas que ahorita arrojaron. El tema de medición, sí, creo que es un punto que no tocamos ahorita, pero es pues crucial en términos de gestión de riesgos, porque justamente a través de una medición es que vamos a poder tener esos indicadores de si lo que estamos haciendo va para bien Bien. o nos está dejando estancados o está haciendo que empeoremos las cosas. Creo que eso como conclusión es lo primordial, ¿no? Si ya empezamos a hacer algo, pues que empiece a quedar registro de ello, para que en un futuro podamos ver si lo que estamos haciendo realmente nos está ayudando. Creo que lo cerraste con el ciclo de Deming. sí, de hecho, Para acabar, ¿no? Que creo que sería otro muy buen tema para un programa. Sí. Muy bien, Antonio, pues mil gracias de que hayas estado aquí con nosotros. Queda abierta la invitación para un siguiente programa, justamente el de las herramientas. Creo que sería un muy buen tema para que podamos orientar a las personas que nos siguen en que puedan seleccionar una buena herramienta y en el caso de que ya la tengan seleccionada, pues orientar un poco en cómo funcionan las herramientas, ¿no? ¿Qué tal si lo están haciendo o no les está funcionando del todo? Poder orientar en el sentido de que puedan mejorar su análisis de riesgo. Es correcto. Pues muchas gracias por la invitación y sí, totalmente interesado en continuar la plática. qué bueno, qué Muchas bueno. gracias. Juanito, Un pues gusto, Antonio. nos Sí, Mucho gusto. vemos a ambos y muchas gracias. Nos claro. vemos en un próximo capítulo. Ah, y no olviden, ya estamos también en Spotify. Nos pueden encontrar por ahí y podrán encontrar nuestras redes justamente al finalizar este video. Perfecto. Pues un saludo, Ara. Hasta luego, Antonio. Y que les vaya muy bien. Excelente, nos vemos. Hasta luego. Bye.